Dios los bendiga, hermanos. Gloria al Señor. Bueno, esperamos que esta mañana podamos explicar un poco acerca de esto del origen del pecado y acerca de cómo el Señor ha provisto solución para ese pecado. Es básicamente lo que esta mañana intentaremos mirar en el nombre de Jesús. Vamos a leer entonces el capítulo 5 de Romanos, versículos 12 hasta el versículo 16. Romanos 5, 12 al 16. Así dice la palabra de Dios. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Bueno, hemos leído entonces la síntesis, el resumen que hace el apóstol Pablo del proceso por el cual la humanidad fue sujeta a pecado. Gracias, hermano. Y cómo después que Adán pecó, ese pecado afectó a la humanidad, y mucho tiempo después vino la ley, lo dice ahí claramente, y cuando viene Jesucristo, la obediencia de ese Jesucristo entonces hace que todos reciban la justificación. Para entender un poquito esto, vamos a mirar qué fue lo que pasó con Adán. Vamos a remitirnos entonces al capítulo 3 del libro de Génesis. Capítulo 3 del libro de Génesis, donde nos va a explicar un poquito qué fue lo que pasó allí, qué fue lo que sucedió. No olviden ustedes, Adán había sido creado, Eva, y estaban puestos para reinar, para sojuzgar, para señorearse sobre la creación. Y Dios les había dicho en el versículo, en el capítulo 2, que ellos podían comer de todo, pero que del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerían, porque morirían el día que lo hicieran. Génesis 2, 17. Así que ahí estaba claramente su situación. Es bueno que usted vaya pensando y se vaya situando lo que hizo Dios. Los creó, Adán, su compañera, ayuda idónea, para que reinaran, sojuzgaran, estuvieran al frente de todo, tomaran posesión de todo, se multiplicaran, llenaran la tierra. Y todo eso podían hacer, disfrutar de toda la creación, pero una cosa no podían hacer: comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y la consecuencia que estaba planteada en esa prohibición era una clarita: morirían. Morirían. O sea que ellos habían sido creados para tener eternidad. Esa era digamos, la contraparte de que si no pecaban, obviamente. El día que pequen, morirán. Si no pecan, vivirán. ¿Amén? Entonces, esa era la situación para ellos, muy clara: vida eterna y muerte, acabarse. ¿Qué pasó entonces? El capítulo 3 nos lo cuenta. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer:
con que Dios ha dicho, no comáis del árbol del huerto, del árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Era bueno para comer. Y que era agradable a los ojos. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Veamos el proceso un poquito en detalle. Adán está puesto para gobernar, para reinar, Eva igual, no pueden comer de ese árbol, pero la serpiente le dice, con que no pueden comer de todo. No, sí, solo que del árbol del bien, la ciencia del bien y el mal no podemos, porque vamos a morir. Y ella dijo, no se van a morir. Una mentira, por supuesto, por lo que pasó. Pero al renglón seguido dijo, no, que ustedes van a saber todo. Van a conocer el bien y el mal. Van a tener claridad. Efectivamente, si el árbol era la ciencia, el bien y del mal, pasaría así. Y lo que al renglón seguido pasa es que la mujer dice que el árbol era codiciable, deseable, pero no para mal, sino para tener sabiduría. Es decir, ella no estaba sometida a un deseo sensual, pecaminoso, de placer. Estaba siendo motivada por la serpiente para que adquiriera sabiduría. Voy a ponerlo en este plano. Para que subiera a un plano superior en el cual, superior entre comillas, conociera el bien y el mal. Así que el proceso de pecado de Adán y Eva no es como el que nos pasa a nosotros. Normalmente el pecado que nos seduce, es una atracción por el placer, por conocer algo que nos beneficia. Por ejemplo, si alguien miente, es porque mentir le conviene para ganar posición, o ganar dinero, o ganar poder, o ganar puntos con alguien. Si alguien enamora a una mujer casada, a un hombre, es porque lo seduce lo bonito que es ella, lo agradable que es ella, y por tener placer sexual con ella. Si alguien se roba un dinero, es porque al tomarse ese dinero le llena su bolsillo o su chequera y puede comprar cosas. Normalmente el pecado nuestro es una seducción para hacer algo que nos dé placer, que nos dé beneficio, que nos dé a nosotros una ventaja sobre los demás. Por eso a veces confundimos, creo que esto entre paréntesis, a veces confundimos algunas cosas que son buenas y que nos dan placer, porque pensamos que todo lo que es placentero es pecaminoso, y no es verdad, no es verdad. Lo malo es el placer fuera de la voluntad de Dios, que es otra cosa. Amén, amén. Por ejemplo, si usted se come una buena comida, le da placer. Eso es normal. Unos buenos frijoles, con una buena garra. Ya me metí en problemas yo con los antioqueños. No, les hablo de los costeños. Un bollo limpio. Bueno, lo que cada quien le guste. Eso no es malo. Eso no es malo, está bien. Y el placer de sentarse a la mesa y compartir con los amigos, eso está bien. Pero si usted se llena tanto que ya tiene la gula, ya sí está transgrediendo la voluntad de Dios, está dañando su cuerpo. Amén. El sexo es placentero y dentro del matrimonio es válido y es correcto. Dios lo ha establecido. Fuera del matrimonio no es correcto y ambos son placenteros.
Así que, volviendo al punto, el pecado normalmente son placeres, beneficios, cosas que nos dan ventaja, poder, dinero sobre los demás, pero que no están en la voluntad de Dios, que generalmente dañan a otros y ofenden a Dios. Pero la mujer, volvemos al caso del, quería tener o fue llamada a tener más sabiduría, pero transgredió, violó, pasó por encima, no tuvo en cuenta la norma que Dios le había dicho. Si comen, se mueren. Entonces el resultado era ese, la muerte. La pregunta es, ¿Dios podía perdonar ese pecado? Interesante pregunta. ¿Dios podía perdonar ese pecado? Evidentemente, si Dios lo hubiera podido perdonar, creo que en su gracia lo hubiera perdonado. Pero evidentemente el hecho es que había transgredido y no podía perdonarlo. Ahora bien, el problema no es solo que él pecó. El problema es que nos cuenta el apóstol Pablo que el pecado pasó a todos los hombres. Los que estaban y ellos dos y los que vendrían más adelante. Antes de seguir adelante, note usted que cuando ellos comieron del fruto, versículo 7, sus ojos se le abrieron y conocieron que estaban desnudos. Conocieron la realidad. Volvamos entonces a Romanos. Vamos a Romanos. Nos dice el escritor de Romanos que el pecado pasó a todos los hombres. Gracias, hermano. Que desde Adán hasta Moisés, versículo 14, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura que había de venir. Porque reinó la muerte, dice el versículo, no obstante reinó la muerte. Y como la muerte era la consecuencia del pecado, es decir, que todos llevaron la consecuencia del pecado. Pero el don, dice, no fue como la transgresión. Ahora, entonces, el apóstol Pablo introduce una idea nueva. Adán pecó, reinó la muerte por la transgresión. Ahora tenemos el don. ¿Qué es el don? ¿Qué es el don? Vamos a mirar. Pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios. Vamos a ver, esto a veces no es fácil de leer porque está redactado en un español un poco clásico y antiguo que uno no le queda muy fácil. Si usted lee una versión un poco más actualizada, seguro que está más claro. Intentemos. Si por la transgresión, por la violentación de la norma, si por pasar por encima de la norma de Adán, muchos murieron, si muchos llevaron la consecuencia, abundaron mucho más, hubo mucho más gracia para esos muchos, el don, la gracia y el don de Dios. Amén. En otras palabras, peca uno, consecuencia para muchos. Para la humanidad, ahora, por la obediencia de uno, por el don, dice por el regalo, por la misericordia de uno, los muchos tendrán ahora esa bendición. Amén. Por la gracia de un hombre, Jesucristo. Aquí está el punto. Ahora Adán pecó. Uno viene como regalo, como gracia, como misericordia, como bendición, para que la consecuencia del pecado ya no se haga efectiva para los muchos que llama él, que dan en ese Jesucristo. Amén. Y podríamos remitirnos a la forma en que llegó Jesucristo, prometido en la ley de Moisés, anunciado por los profetas, nacido con una fanfarria maravillosa, anunciado a María por el ángel, que vendría a ser embarazada o concebiría por la sombra que haría Dios mismo en ella, el Espíritu Santo, que aún tuvo que convencer a su marido
para que no pensara que ella le había sido infiel. Ahora esa es María, va a dar a luz a Jesucristo, que viene por esa maravillosa bendición, ese maravilloso milagro. Y el día que nace, antes ella visita a su parienta, el Espíritu Santo viene sobre Elizabeth, y el día que nace, una legión de ángeles anuncian su venida. Amén, su nacimiento. Gloria a Dios. Y se le anuncia en la estrella a unos sabios allá para que vengan y adoren al que ha nacido. Amén. Vean ustedes que todo eso es milagroso, maravilloso. Pensemos un momentico. Adán creado, formado de la tierra. Se le da vida, se le da espíritu, sopla, dice la Biblia. Eva, tomada de la costilla de Adán, nacido, y ambos forman o comienzan la humanidad, pero pecan, transgreden, violentan, no obedecen, porque son llevados a desear un mejor estado de sabiduría. Ahora Jesucristo, anunciado y ya no formado de la tierra, porque Dios ha podido hacer eso mismo, Dios es poderoso, pero no lo hizo así. Siguió la cadena, amén. Porque si Jesucristo hubiera sido formado de la tierra como Adán, habría una ruptura. Ya no era parte de la raza humana que venía de Adán. Podríamos llamarla así en términos matemáticos, raza humana sub 2, o raza humana 2, en fin, y ya no habría relación. Pero Dios no lo hizo así. Amén. Siguió la cadena, y de una forma maravillosa, milagrosa, portentosa. Y para que no quede duda, todo lo que les he contado de la anunciación y todo eso demás, nace de una mujer. Amén. La cadena siguió. Es el don, por la gracia de un hombre, dice la Biblia. La gracia de un hombre. Jesucristo, un ser humano. Amén. ¿Sabe qué? Esa es la bendición más grande que tenemos, que Jesucristo era un ser humano. Amén, gloria a Dios. La diferencia es que Él también era Dios. Y entonces hay las grandes doctrinas de cómo se explica. Los trinitarios explican de una manera. Nosotros creemos que es el mismo Dios. Amén. Manifestado en carne, aleluya. O sea que Dios se ha manifestado de tal manera que Él ha provisto la forma en que el hombre pueda ser liberado de la consecuencia del pecado. Su nombre gloria esta mañana. Su nombre gloria esta mañana. Así que nace Jesucristo. Y con el don, dice la Biblia, versículo 16, no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. No, ahora con Jesucristo no pasa como Adán. Como Eva, no, como Adán. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Ojo que Adán pecó y por él entonces vino el juicio para condenación. Pero el don, el regalo, la misericordia, la gracia, Jesucristo, que es el don, vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Amén. Amén. Jesús viene porque mucha gente ha pecado, ha sufrido la consecuencia del pecado y pecan. Y bueno, hay que buscarle solución. Como muchos pecaron, vamos a buscar la solución en uno. Qué maravilla. Uno allá transgredió y afectó a muchos. Ahora muchos han pecado y con uno se va a resolver el problema. Su nombre, gloria. Aleluya, su nombre, gloria. Con uno se va a resolver el problema. Pues si por la transgresión de un solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo. ¿Por quién? Ahí lo dice. Jesucristo. Amén. Los que reciben
la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Mira lo que dice allí, la abundancia de la gracia. ¿Qué gracia? Esa acción por la cual, sin razón de ser, se nos concede algo. ¿Verdad? Si usted le dan lo invitan a comer, hombre, gracias, es una gracia que han hecho con usted. El hermano decía, yo no me merezco tanto regalo. Gracias, pero sí lo merece, amén. Lo que regalamos, porque por aprecio, está bien, pero en este caso no lo merecíamos. No lo merecíamos. Es la gracia de Dios para solucionar un problema, amén, que no tenía solución. No tenía solución la ley. Fracasó. Fíjense que desde Adán hasta Moisés, dice la Biblia, reinó la muerte sin ley. Y de adelante, Romanos dice que nadie puede ser salvo por eso. Así que entonces, ahora Jesucristo viene como solución del problema. Dice, y el don de la justicia. Esas cuatro palabritas son bien interesantes. El regalo, que don es regalo, el regalo de la justicia. ¿Qué es eso? El regalo de la justicia. Bueno, pensemos un poquito. Cuando yo digo que necesito justicia, evidentemente estoy pensando, dice la gente, yo quiero justicia, que me paguen por lo que me han hecho, que me reconozcan mis derechos, que me reconozcan lo que tengo. Pero es que nosotros no teníamos derecho a nada. Amén. No teníamos derecho a nada, ni siquiera éramos del pueblo judío. Efesios lo dice claramente, que estábamos lejos. Así que, justicia cuál. Pero Dios dice, no, un momentico. Los judíos, la ley no les ha funcionado. Los gentiles no tienen ni derecho. Así que Romanos dice, unos y otros están condenados. Pero yo les voy a dar una justificación, una razón, una entrega de su derecho para que tengan posibilidad de ser salvos. Amén. Para que tengan posibilidad de librarse de la condenación eterna. Eso es lo que nos dio Él. Para que, siendo declarados que no tienen problemas, entonces tengan la posibilidad de tener vida eterna. Y nace Jesucristo. Por eso Jesucristo es el don de la justicia. Cuando usted le hace justicia, no se la regalan. Cuando usted le hace justicia, no se la regalan. Usted va y pone una demanda ante un juzgado. Inclusive, aunque la justicia en esa época es un poquito diferente a lo que pensamos hoy. Parece ser que se refería a que alguien tenía la prerrogativa de tener esa justificación. Y más bien se declaraba que tenía derecho, diferente a lo que soy de pelear. En este caso, ni siquiera eso lo había. No podía pelear, no tenía derecho, pero Dios dice, se la voy a regalar. Se la voy a regalar. No teníamos la más mínima manera de lograr eso. Ninguna forma. Pero es un don, un regalo de justicia. Y continúa la Biblia. Así que, como por la transgresión de uno, vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Y cómo nos la va a regalar? Aquí está explicado. A ver si me pasó el versículo. Por la justicia de uno, versículo 18. Por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Por la justicia de uno. Voy a leer otra vez. Por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Por la justicia de uno, todos los demás tienen derecho, ahora sí, tienen derecho a tener vida eterna. Gloria a Dios. Amén. Oiga bien esto.
por la justicia de Jesucristo, por su actuar correcto, por su actuar intachable, por su no pecar, por su obediencia. Por eso de Él, los demás tenemos derecho a reclamar la vida eterna. Ahora sí, desheredados, sin derecho, sin ningún tipo de argumento, por la justicia de uno, digo, yo puedo ser salvo en el nombre de Jesucristo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Eso es lo que me alegra esta mañana de nuestra situación. Por la justicia de uno, que fue dada gratuitamente, yo tengo derecho a la justificación. Y continuamos la Biblia. Versículo 19. Porque si así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Está explicando lo que ya hemos dicho. Amén. Pero no se olvide, no se olvide. No es que usted tenía alguna reclamación que hacer. Usted no podía reclamar nada. Yo no podía reclamar nada. Los judíos habían sido escogidos como pueblo y le habían dado unos parámetros, pero tampoco les había servido. Versículo 20. Pero la ley, mete aquí la ley, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Cómo explica la Biblia? Cuando la ley dice algo, entonces se nota el pecado y muchos lo transgreden. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Amén. Lo que ya expliqué. Cuando muchos pecaron, y pecaron, y pecaron, y pecaron, y pecaron, entonces la gracia vino dándonos la justificación por la justicia de uno regalado que vino. Amén, aleluya. Jesucristo. Y continúa la ley, la Biblia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. La conclusión, clara. Ahora la gracia reina por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo. Ahora la pregunta que nos haríamos es, ¿hubiera podido morir otro que no fuera Jesucristo para darnos esa justificación? No hubiera podido. Fíjese usted que, y eso ya lo hemos explicado muchas veces, pero vamos a mencionarlo rápidamente. Se sabe que tenía que ser un sacrificio voluntario. Amén. Pero tenía que estar en capacidad de quitarnos el pecado. Voy a poner un ejemplo. Si Juan el Bautista hubiera dicho, yo muero por todos, y de hecho murió, así que, y hubiera muerto violentamente, porque esa era otra condición, tenía que derramarse sangre para que hubiera perdón de pecados. Así que Juan el Bautista murió violentamente, un hombre que de la nacido de mujer, ninguno como Juan el Bautista, dice la Biblia, y pues predicó. Pregunto, si Juan el Bautista se hubiera ofrecido, ¿nos hubiera podido salvar? No hubiera podido. ¿Por qué no? Porque Juan el Bautista, por bien que se portara, tenía las raíces del pecado. Y ya como ofrenda, descalificado. No servía. Si un ángel, que los ángeles no mueren, pero se hubiera dado en entrega por nosotros, y que después hubiera tenido vida, no sé, poniendo un ejemplo hipotético, ¿hubiera servido? No hubiera servido. Usted lo sabe, porque no era humano. Pero Jesucristo cumplía las dos condiciones. Era Dios, divino, sin pecado, y era humano. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que Dios hizo algo que
Todavía hoy es materia de lucubración doctrinaria. ¿Cómo fue que Jesucristo se formó en el vientre de María? ¿Quién lo va a explicar? ¿Quién lo va a explicar? Porque humanamente el hombre ha estudiado la forma en que se forman los seres humanos, la unión de un hombre y una mujer. Y han hecho inseminación in vitro y vientres alquilados, este tipo de cosas. Pero siempre de alguna forma un hombre y una mujer. Pero Jesucristo vino directamente engendrado por Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Eso es lo que nosotros, o lo que ha pasado en nosotros. Hemos sido salvos por la misericordia, por la gracia, por el don. Ahora, ¿qué nos corresponde? El capítulo 6 nos aclara, ya voy a terminar casi porque el tiempo ha avanzado bastante, pero el capítulo 6 quiero referir un poquitico a él solamente. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Ah, no, como por el pecado de muchos vino la gracia y el don, voy a pecar. No, de ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? De ahí la insistencia que nosotros hacemos acerca de que el bautismo es necesario. Porque es la manera en que nosotros, habiendo creído obviamente, nos manifestamos públicamente de que aceptamos la muerte de Jesús como liberación del pecado. Porque eso es lo que uno acepta cuando se bautiza. Yo no soy capaz. Yo soy de los muchos que pecaron. Yo desciendo de Adán. Yo tengo pecado en mi vida. Yo estoy condenado. Pero como ese que vino como don de Dios, su justicia me regaló a mí la justificación y por su muerte demostró, porque esa es la otra parte que no hemos dicho, demostró que había vencido la muerte y me da vida eterna. Entonces yo creo en él, que su muerte es suficiente, su resurrección se dio para mí y yo me voy a bautizar en su muerte como símbolo y vivo a vida nueva. Ya no vivo en el pecado, ahora vivo para Jesús. Gloria al Señor, aleluya, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos, ¿en qué? En vida nueva. Ese es lo que ha pasado en nosotros. Ahora, ya hemos explicado otras veces, si estamos en Cristo, Él nos guarda. A veces somos llevados por las presiones y nos salimos de Jesucristo y tome para que lleve, peque. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hermano, esta mañana espero que esta explicación rápida nos haya servido para entender la obra grande que el Señor ha hecho por nosotros. Pónganse de pie, por favor, y demos gracias a Dios por su palabra, que nos ayude a continuar viviendo para Él cada día. Señor Jesucristo, muchas gracias por tu palabra. Permítenos sentir cada día tu presencia en nosotros y que podamos vivir para ti en vida nueva. En el nombre de Jesús. Amén. Soy libertado, gloria a Dios, por la palabra libre soy. Estuve atado por las enfermedades, soy libertado, gloria a Dios. Soy libertado, gloria a Dios, por la palabra libre soy. Estuve atado por las enfermedades, soy libertado, gloria a Dios. Aquí en esta iglesia conocí a Jesús, Él me dio la vida, Él me dio la luz, aleluya. por Él vivo y creo, Y a la gloria doy, gloria, gloria a Cristo, porque salvo soy. Gloria, gloria a Cristo, porque salvo soy. Aquí en esta iglesia conocí a Jesús,
Él me dio la vida, Él me dio la luz. Por Aleluya. Él vivo y creo. Y a Él la gloria doy. Gloria, gloria a Cristo, porque salvo soy. Gloria, gloria a Cristo, porque salvo soy. Gloria al Señor Jesús. Amén. Vamos, hermanos, a leer el Salmo de la semana, el Salmo número 51, arrepentimiento.